Le damos la bienvenida entonces al señor José Salazar, presidente de SUNAS. SUNAS es el ente que regula, en este caso, lo que vamos a tocar ahora mismo, las empresas prestadoras del servicio de saneamiento, es decir, agua potable, desagüe, Sedapal en Lima y 50 empresas de esas características a nivel nacional, todas en manos de funcionarios estatales, en manos del Estado peruano. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la oportunidad de compartir con sus televidentes un poco lo que estamos promoviendo nosotros en SUNAS. Nosotros en SUNAS promovemos la participación del sector privado. Lo que sucede es que en el siglo XX había un gran dilema, ¿no? O es totalmente público o es totalmente privado. En el siglo XXI hay una neoinstitucionalidad, son empresas neopúblicas, es decir, el accionariado sigue siendo público, pero la gestión empieza a ser delegada en forma progresiva a los privados. Esto pueden ser mediante concesiones de obras específicas. En el caso peruano tenemos la China y Tahuada, que han sido concesionados a privados. Son obras específicas donde el privado financia el proyecto, nosotros damos la tarifa y ellos lo operan por un plazo determinado. Termina ese plazo y esos activos hacen parte del balance de la empresa de agua. Otra forma son a través de, por ejemplo, contratos de gerencia, en el cual se le da una cierta área a un privado. Puede ser una concesión solamente comercial, como lo que se está haciendo hoy en día. Por eso que ustedes ven ahora tanta actividad con el tema de los medidores, y es que Sedapal ha contratado a 3 empresas para la zona norte, centro y sur de Lima para que instalen 1 millón de medidores, ¿no? Entonces, luego tenemos otras formas como alianzas públicas privadas, joint ventures, asociaciones en participación, etcétera. Lo importante es que en cada caso el privado esté alineado con el objetivo de la política pública, que es acceso universal, ¿no?, a tarifas justas. Y cada caso es diferente, Cecilia, porque Perú tiene 84 zonas de vida, 32 climas, 50 grupos étnicos, 20 dialectos. Por lo tanto, la multiculturalidad y la ecología de cada EPS hace que sus costos y sus operaciones sean diferentes, ¿no? Ahora, cuando el ministro de Vivienda, el ministro Cornejo, René Cornejo, dice vamos a reformar las EPS, es decir, las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Diciendo, ¿qué es lo que se va a reformar? Sí, bueno, nosotros tenemos en nuestro website más o menos 30 papers que hablan sobre la reforma de las EPS, el financiamiento, participación del sector privado, project finance, etcétera, etcétera. El modelo actual tiene casi 20 años, que es decir, cuando el gobierno decide eliminar Senapa, que era una empresa pública, que era la dueña, regulaba, daba el servicio, se financiaba, se cobraba, se pagaba. Todo en un solo paquete. Bueno, ese modelo no fue muy efectivo y el gobierno decide, bueno, vamos a municipalizarlo, en el entendido que los alcaldes están más cerca del pueblo y por lo tanto pueden atender mejor. Entonces se municipaliza. Lamentablemente esto fue hecho con muy buenas intenciones y 20 años después este modelo no ha funcionado. Entonces nosotros en SUNAS hemos hecho algunos papers y hemos dicho que se podría ir a empresas regionales, es decir, sin necesidad de eliminar o fusionar las individualidades distritales o provinciales, porque hay un tema cultural muy duro ahí. Podemos crear una EPS tipo holding de segundo piso, donde pueda participar el gobierno regional, que es hoy quien tiene mayor canon y puede aportar una visión integral de Cuenca. Es decir, ¿vamos a unificarlas o le va a dar más bien el Estado a los gobiernos regionales potestad para intervenir en las decisiones de las pequeñas? Porque hay 50 a nivel nacional y hay 24 regiones. Sí, en este caso tenemos un paper que habla específicamente. Tenemos, por ejemplo, Arequipa, donde hay una sola EPS que de jure es municipal, pero de facto es regional. Es decir, ellos han decidido, obviamente por una decisión propia de ellos, no vamos a atomizar el servicio, vamos a mantenerlo en una empresa grande que esté en capacidad de apoyar a las más pequeñas, a las más débiles. Y eso es muy exitoso. Han sido tan exitosos que han logrado captar 250 millones de dólares de donación de la empresa Cerro Verde. Y no porque sean buena gente o haya un acto de magnanimidad, es porque son buenos operadores y son brokers de confianza regional. Y este enfoque regional permite un enfoque de cuenca, porque como usted sabe, Cecilia, por ejemplo, hay un problema, y discúlpeme que lo interrumpa, pero hay un problema a la hora de invertir.
Porque el problema que tenemos en el país es que y usted me está hablando ya hace unos minutos de administración, pero no solo tenemos que solucionar la eficiencia de la administración, necesitamos invertir, la cobertura no llega, hay miles y miles de peruanos, y no solamente en el interior de nuestro país, en Lima, que no tienen agua potable en su casa. Sí. Bueno, entonces, ¿qué capacidad tienen el Estado en sus formas diversas, desde el Estado central o desde los pequeños estados que son las regiones, de invertir? Es un tema de realidades. Sí, bueno, nosotros lo que hemos logrado en estos 5 años es capitalizarnos en el programa Agua para Todos, que en realidad es una donación, pero que solamente representó casi el 17, entre 15 y 17%. El resto ha sido básicamente financiado con tarifas, ¿no? Entonces, las tarifas dan la capacidad del pago de la cuota inmobiliaria, por decirlo de una manera, pero no da todo el efectivo para hacer la obra, porque la obra se necesita efectivo al inicio para hacer la obra. Y por eso es que siempre vamos al MEF para que nos autorice usar líneas alemanas y japonesas que están subsidiadas. El sector de agua potable y saneamiento es el único en el mundo que tiene tarifas de 1 o 2%, 10 años de gracia, 20 años de pago, lo cual me permite con la misma tarifa hacer el doble de obras. Si esa obra la hago con financiamiento solamente privado en el mercado de capitales, me costaría el doble. Entonces, por eso es que primero hay que agotar todo el techo que tenemos para ese financiamiento público, que solamente se pero no le costaría al Estado, no le costaría, pero no le costaría al inversionista privado. Es decir, a ver, yo le hago la pregunta. ¿Usted recuerda cuando la compañía de teléfonos estaba en manos del Estado y usábamos y pedíamos, solicitábamos que nos colocaran un teléfono fijo en nuestras casas? ¿Usted recuerda cómo era eso de desastroso? ¿Usted tenía teléfono? No. ¿Ve? ¿Usted no tiene, ahora tiene teléfono? Claro que tiene teléfono. Yo me fui a vine a vivir a Lima y ya no tuve teléfono, porque tenía teléfono en mi casa en Arequipa, porque mis papás tenían teléfono. Pero en realidad era casi como sacarse la tinca tener teléfono. Y cuando la empresa se privatiza, o se concesiona, en este caso no se concesionó, telefonía se privatizó, empezamos a tener acceso al teléfono, y ahora el teléfono es un servicio que asiste a la gran mayoría de peruanos. Entonces, ¿por qué no podemos usar esa experiencia y aplicarla al agua, que comete tanta injusticia con los peruanos? Porque hay demasiados peruanos sin agua. Cecilia, no hay ninguna discrepancia en lo que tú afirmas y yo estoy diciendo. Nosotros nos basamos en un paper que produjo Michel Camdesús, ex director del FMI, al Foro de Naciones Unidas, en un informe que se llama Financiando Agua para Todos, ¿no? Y él plantea esto: usemos al máximo estas ventanas financieras subsidiadas y el resto es complementario con financiamiento privado. Eso no hay ninguna discusión. Es más, aquí tenemos documentos, tenemos formas en las cuales podríamos levantar capitales en los mercados de capitales peruanos. Pero ¿por qué a un privado grande le interesaría asociarse con un gobierno regional o con el propio la propia ciudad de Lima, por ejemplo, estando supeditado a trabas y a disposiciones que muchas veces tienen carácter político? Bueno, obviamente el gran reto en el caso peruano es superar la injerencia política en los operadores de agua, ¿no? Por eso que desde el año 2006 hasta el día de hoy se dieron diferentes decretos en los cuales se profesionalizaban los directorios, se firmaban contratos de gestión entre el operador y el municipio. Se ha tratado, pero no ha sido suficiente. Por eso es que hace falta una reforma. Hay que dar un paso más para ser más eficiente. Por ejemplo, veamos el caso colombiano. Colombia decidió hace 15 años, vamos a permitir que las empresas públicas compitan de igual a igual con el privado. Entonces, hoy día las empresas públicas pueden contratar muy buenos ejecutivos, pagar sueldo de mercado, contratar. Y donde el público no puede ir, va el privado. Entonces, las reglas están claras. El problema que nosotros tenemos... ¿Por qué le interesa al privado ir donde el público no puede ir? Debería ser al revés. El rol subsidiario del Estado más bien existe para eso. Donde el privado no está, le interesa invertir, asiste, acude el público. Lo que pasa es que el público contrata al privado. Es decir,
hay que lograr economía de escala y hay que hacer que el más dotado o el que esté mejor especializado en un tema lo haga, ¿no? Entonces nosotros tenemos las empresas, por ejemplo, EPM de Medellín, empresas públicas de Medellín, empresas muy grandes que subcontratan a muchos privados, ¿no? Y eso es un poco algo que hay que evaluar en este proceso de reforma. ¿Eso podría contemplarse en esta reforma anunciada por el ministro de Vivienda? ¿Usted lo cree? ¿Hay alguna conversación? ¿Se ha llegado a algún preacuerdo en ese sentido? No, el ministro está haciendo una propuesta que va a ser presentada al Congreso. Nosotros lo que hemos hecho es, en base a nuestra experiencia en cada una de las EPS, hemos encontrado algunas fallas y algunos aciertos del funcionamiento del modelo actual y estamos planteando nosotros reflexiones sobre cómo podría mejorarse la eficiencia. ¿Cuáles son los aciertos? Porque la verdad es que cuando tenemos sectores y grandes cantidades de peruanos que no tienen agua potable en su casa, entonces no hay aciertos. Uno no puede hablar de aciertos cuando no hay cobertura, cuando no se abastece de un servicio fundamental. Pero Cecilia, lo que se ha logrado en los últimos 5 años es algo notable. Hemos casi duplicado las tarifas en 40 ciudades del país, financiando mucho más obras. Lo que sucede es que la brecha de infraestructura era tremenda y en 5 años solamente hemos podido ordenar, y hoy día tenemos ya 27 empresas de agua que están en positivo, que están en balance, que están cubriendo sus costos. ¿No será que los gobernantes se han sentido apabullados por la presión de la grita? Hay un sector de marxistas que tienen como digamos, como bandera el tema de no privatizar y mucho menos el agua, son recursos naturales, pero en realidad lo que están haciendo es absolutamente abusivo porque es quitarles a los peruanos más pobres y extender su pobreza en relación al agua. O sea, no tienen agua hasta que las empresas empiecen a ser eficientes, hasta que se hagan las reformas, hasta que Dios baje el dedo. Eso no puede ser. No, lo que está pasando es que las empresas públicas de hoy, EPS, son mitad públicas, mitad privadas. Es decir, son públicas porque no se pueden endeudar sin autorización del MEF, no pueden subir los sueldos sin autorización del MEF, por lo tanto no pueden contratar buenos gerentes. Y son privadas cuando hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces hoy día tenemos una situación un poco complicada en la cual hemos recibido muchas donaciones de empresas como Sauder, Cerro Verde y otras para financiar infraestructura, ¿no? Pero un buen porcentaje se va en impuestos. Y ahora hay que pagar 30% de impuestos, lo cual no estaba en la ecuación inicial. Entonces, lo que nosotros les estamos pidiendo ahora al Ministerio de Economía y Finanzas, oiga, díganos cómo podríamos recibir impuestos para agua potable sin pagar impuesto a la renta, ¿no? Entonces, tiene que haber una forma. Y eso nos pone a nosotros en una encrucijada, porque son miles de millones de soles que ya se han recibido, se van a seguir recibiendo, y en estas mesas de diálogo de Arequipa, de Moquegua y de Tacna, hay más donaciones de los privados. Entonces, no me ha contestado lo fundamental. No quiere usted pisar callos, evidentemente, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a ver. ¿Por qué no se suben las tarifas? Nosotros no podemos subir las tarifas por un servicio que no se presta, ¿no? Cuando nosotros escuchamos que la tarifa es baja, bueno, no es baja porque queramos que sea baja. Nosotros tenemos que sustentar la tarifa en algún proyecto, ¿no? Si hubiesen más proyectos, se subiría más la tarifa. Nosotros en el PMO, por ejemplo, que tenemos aprobado de Senapal, tenemos más de 29% de incremento tarifario para financiar proyectos. Pero como no se han conseguido el financiamiento, por lo tanto, son tarifas que están pendientes de implementación. Nosotros nos toca ahora subir la tarifa. Pero las personas que viven en San Isidro, en Miraflores, en Barrancos, hablando de Lima, en La Molina, en Monterrico, en San Borja, en Comas, pagan menos agua que las personas que viven en la zona de Villa María del Triunfo o de Lurín o de Pachacamac, donde no hay agua potable en sus casas. Porque esas personas, al comprar agua que viene a través de una cisterna y que se alimenta en bidones, pagan el doble sino el triple por el agua. Sí, entonces, ¿por qué no hay dos aplicar? dos partes de su pregunta. La primera son los subsidios cruzados, es decir, nosotros lo que tenemos que asegurar, Cecilia, es que la empresa cubra sus costos, pague sus deudas, ¿no? Eso es central. Una vez que determinamos ese monto y fijamos esa tarifa, vamos hacia adentro y ahora tenemos un esquema de subsidios cruzados en función